venido hablando en torno al libro de los Salmos, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Los que han venido, los que no han venido, los que han venido un domingo, unos sí, otros no, estamos en los Salmos. Y Dios sabe por qué, mis hermanos. Cuando yo el año pasado empecé a planificar los mensajes para el 2025, no me imaginé y no tenía ni la menor idea de cómo iba a estar el ambiente político, el ambiente social de nuestro país en el que estamos viviendo, ¿verdad? Podemos decir nuestro país porque aquí estamos viviendo, porque aquí estamos trabajando, porque aquí estamos levantando familia, aquí estamos estudiando, aquí nos estamos congregando. Y entonces no me imaginé que este entorno social iba a traer cierta zozobra, cierta incomodidad en la población hispana, nos iba a tener de alguna manera pegado a veces a las noticias, a los mensajes, mirando a ver qué es lo que está pasando, pero el Dios Todopoderoso, el Dios que sí lo sabe, por algo su Espíritu nos da esa guía y por algo es Él el pastor, ¿amén? Y Él sí sabía que necesitábamos iniciar un año, mis hermanos, entendiendo en quién hemos puesto nuestros ojos, en quién hemos puesto y depositado nuestra fe, cuál es nuestra confianza. Y parte de los mensajes de este mes, mis hermanos, han sido que el Señor es ¿qué? Mi protección. Los mensajes de este mes de febrero han traído la base de enero que nos depositó en que Dios es nuestra confianza. ¿Él es tu protección? Es una pregunta. ¿Él es tu protección? Y Él es tu socorro, que fue el mensaje que el hermano hace 8 días nos dio y que yo estuve muy atento viéndolo en vivo y en directo, mis hermanos, a la vez con ustedes. Y que Dios lo usó para recordarnos, mis hermanos, que no tenemos a dónde más ir que a la presencia del Señor para refugiarnos en Él y clamarle a Él y decirle: Señor, tú eres mi socorro. Y seguimos viviendo estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de desazón, estos tiempos de noticias, estos tiempos donde de pronto como que será que sí, será que no, y como que aunque no queramos se genera un ambiente de nerviosismo, un ambiente de sensaciones incómodas. Aunque vamos por fe a trabajar, aunque vamos por fe a estudiar, aunque manejamos por fe, y como hispanos sabemos, mis hermanos, que aunque el asunto parezca que no nos afecta, sí nos afecta. Sí nos incomoda, sí nos inquieta, sí nos pone a pensar y tal vez a orar. Nadie dijo amén. Y tal vez a orar. Es posible, mis hermanos, que de pronto usted ahora sí esté orando 1 o 2 minuticos más. Es posible que de pronto usted se doble un poquito más sus rodillas y diga: Señor, yo sigo confiando en ti. Señor, yo sigo creyendo en ti. Señor, aunque acá se muevan las noticias y digan y hagan, yo voy a seguir confiando en ti. Y eso es lo que nos decía el salmo que nos estamos aprendiendo en este mes. Dichosos, alégrese porque confiamos en el Señor. Y el salmo con el que hoy continuamos nos dice que no solamente Él es nuestra protección, no solamente Él es nuestro socorro, sino que el mensaje de hoy titula: Él es ¿qué? Mi escudo. Dígalo conmigo: Él es ¿qué? Mi escudo. Dígalo otra vez: Él es mi escudo. Él es su escudo. Hermanos, ¿qué es un escudo? Un escudo es una protección, un escudo es como una fuerza, algo que se coloca para evitar que a usted le lleguen los dardos, los golpes, las balas del enemigo. En la época de los antiguos, en la época de los ejércitos del Antiguo Testamento, los escudos eran un armazón, un árbol de metal que lo sostenían y se protegían. Y aunque hoy lo vemos en los dibujitos, en los superhéroes, en las películas, como algo redondo, en otras eran a veces unos óvalos gigantes que se colocaban contra el piso y defendían al ejército. Pues resulta que nosotros somos el ejército de Dios. Amén. ¿Usted es un soldado y una soldada del Señor? Amén. ¿Sí ha tomado las armas del Evangelio? Amén. ¿O tengo que cambiar el mensaje y explicarle de qué le estoy hablando?
¿Ha tomado las armas del Evangelio? Usted es una persona de oración. Usted es una persona que infunda la palabra del Señor para hacerle frente a retos y adversidades de su día a día. Usted es una persona que comparte el Evangelio a otras personas. No le estoy diciendo que le llena de religiosidad y de Biblia como el que golpea a la gente. No, estoy hablando si usted da las buenas nuevas de salvación y le cuenta a otros lo que Cristo ha hecho en usted. Entonces usted ha tomado el ejército del Señor como parte de su vida. Usted hoy entonces puede decir: yo soy un soldado del ejército de Dios. ¿Para qué necesitaría un escudo a alguien que no hace parte del ejército? ¿Sí entiende? Si decimos que el Señor es mi escudo, eso implica algo. Si yo digo que el Señor y que Dios es mi escudo, implica que usted es parte del ejército. Implica que usted necesita ponerse una protección porque usted está avanzando en esta guerra espiritual. ¿Para qué va a necesitar un escudo alguien que está en la cama acostado y no está en la guerra? ¿Sí me hago entender? El que necesita el escudo es el que se levanta, va al frente de la batalla, se pone el uniforme, se pone la espada, se pone la armadura y se pone al frente de la batalla y dice: Señor, aquí estoy, sigo firme, sigo peleando la batalla que tú has puesto delante de mí. Y necesito un escudo, Señor. Y entonces el Señor dice: yo soy tu escudo, yo soy quien te defiende. Por eso el escudo, cuando lo referimos de esta manera, tenemos que entender por qué y para qué se requiere un escudo. Y en el Salmo 7, el salmista, que es parte del mensaje que hemos venido mirando, si usted no los ha visto, por favor, yo le animo, mis hermanos, a que usted se nutra. Miren, yo en esta experiencia, que ustedes saben, mis hermanos, yo voy a cumplir ya 7 años de pastor en esta congregación, y si he faltado 2, 3 domingos en 7 años que voy a cumplir, yo creo que son muchos, ¿verdad? Me da algo si yo no vengo a la iglesia. Ustedes tal vez no lo entienden, pero yo sí lo entiendo, yo que me conozco, yo me entiendo. Y como que esa sensación de no estar en la congregación, no de estar acá predicando, de no estar en la congregación, de no estar aquí con ustedes, es una sensación difícil. Pero Dios, que me ha permitido estar en este momento, en estos días, un poquito ausente de lo que pasa acá, el Señor me puso a entender el por qué David, el personaje del cual hacemos referencia en todos estos salmos, escribía como escribía. ¿Saben que los momentos donde David escribió sus salmos, podríamos decirlo, sus mejores salmos, fue cuando no estaba en el templo, fue cuando no estaba en su reino, fue cuando no estaba en los momentos más gloriosos? Los mejores salmos de David los escribió estando en un momento de aflicción, en una cueva, estando en un pozo, estando perseguido, estando huyendo de su propio hijo o estando huyendo del rey anterior. Fue cuando escribió sus mejores salmos y fue cuando sintió la angustia y la agonía de no estar con su pueblo. De no estar, porque parte del entendimiento de David era que mientras estuviera en su reino, con su pueblo, con su gente, sentía mucho más clara la presencia de Dios. Pero cuando estaba solo en una cueva, aún el sentirse solo del pueblo le hacía creer, le hacía pensar que tal vez Dios también lo había abandonado. Y el salmista entonces empieza diciendo: Jehová Dios mío, en ti he confiado, Señor. En ti he confiado. Y hoy nosotros más que nunca, como pueblo de Dios hispano en este país, tenemos que decirle: Señor, a ti acudo cuando necesito protección, porque en ti he confiado. Pero mira lo que dice ahí: en ti he confiado. No significa que voy a confiar solamente en un momento y en otro momento no. Quiere decir que permanentemente confiamos en Dios. Permanentemente.
Y el salmista dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Tal vez usted no está hoy en una cueva, tal vez usted no está siendo perseguido por su propio hijo para matarlo, tal vez usted no está siendo atrincherado por el rey anterior como lo estuvo David. Tal vez usted no está en la misma condición, pero emocionalmente, internamente nos sentimos de alguna manera intimidados. Nos sentimos de alguna manera perseguidos. Nos sentimos de alguna manera que la sociedad, que el entorno que de pronto nos parecía que era tan tranquilo y tan seguro, de pronto se vuelve inestable. Y es un buen momento para plantearnos la pregunta: ¿realmente todo el tiempo hemos confiado en Dios o hemos confiado en nuestra comodidad? ¿O hemos confiado en que las cosas parecían que están bien? ¿O hemos confiado en que compré esto o compré aquello? ¿O hemos confiado en que tengo el trabajo? Cuando nuestra verdadera confianza siempre tiene que haber sido Dios. Pero el salmista le dice al Señor, y será que aquí la pregunta, mis hermanos, porque no se trata de simplemente leer y pensar y decir: oh, sí, me parece bonito el versículo, lo voy a decir. No, se trata de entender que si David estaba escribiendo eso, es porque él realmente le quería recordar a Dios, aunque Dios no tiene mala memoria, pero David le quería recordar a Dios: Señor, recuerda que yo siempre he confiado en ti. Amén. Recuerda que yo siempre he confiado en ti. No sé qué pasó. Y David le dice al Señor: recuerda que yo siempre he confiado en ti. Pero alguien que no haya confiado en el Señor le podría recordar eso a Dios. Alguien que siempre está confiando en sí mismo. Porque ¿cuál es la diferencia de confiar en Dios o de no confiar en Dios? Es que en algo estamos confiando. Y cuando no confiamos en Dios, por lo general, escúcheme esto, no es que estamos confiando en otros dioses. Por lo general, cuando no estamos confiando en Dios, estamos confiando en nosotros mismos. Por lo general, cuando no estamos confiando en Dios, estamos depositando toda nuestra confianza en nuestra autosuficiencia. Es que como yo puedo, es que como yo soy, es que como yo tengo. Cuando a veces el Señor nos demuestra que nuestra fuerza es limitada, tenemos que darnos cuenta que confiar en nosotros mismos aún es un problema. Y lo dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos, cuando leemos esta clase de versículos, siempre pensamos: ay, pero no confío en nadie. No. Mírese al espejo mientras lo lee. Mírese al espejo mientras hace esa declaración de maldito el hombre que confía en el hombre, porque el que tiene enfrente del espejo es un ser humano. Y cuando confiamos más en nosotros mismos que en Dios, estamos siendo ¿qué? Según el versículo que le acabo de decir, malditos, ¿verdad? Por eso nuestra bendición es confiar en Dios. Y por eso el salmista le dice: Señor, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Le está diciendo: no es algo que es nuevo para mí, yo he confiado en ti. Por eso mi invitación hoy, iniciando el mensaje, mis hermanos, esté clara tu seguridad de que has confiado en el Señor. Y mantente en esa seguridad. Mantente en esa confianza. Y le dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, rescátame, sálvame. Otra de las condiciones que estamos viendo aquí en David, que es el personaje, David el rey, ¿verdad? ¿Saben de cuál David estamos hablando, verdad? ¿El que se lo comió la ballena? ¿No? ¿El que se cayó de la burra? Estamos hablando de David, el que fue ungido para ser rey de Israel. Estamos hablando de David que mató a un gigante. Estamos hablando de David que gobernó y amplió y engrandeció el reino del pueblo de Israel. ¿Sí saben de cuál David estamos hablando? Y este David también, cuando dice sálvame, está mostrando su dependencia de Dios.
Cuando yo era joven, cuando yo era niño, en mi familia tuvimos unos descalabros financieros. Y una de las cosas que aprendimos y que yo aprendí a distancia, llamémoslo así porque no eran mis decisiones, eran las de mis padres, era que oramos, pero actuamos a nuestra conveniencia. Y entonces teníamos deudas, teníamos problemas y orábamos, Señor, pero destapábamos un hueco para tapar el otro. Sacábamos una deuda más grande para tapar una más pequeña y nunca se solucionaba el problema. Porque a veces oramos, pero no confiando en Dios. Oramos, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Confiar en Dios implica decirle al Señor: Señor, me estoy ahogando, si tú no me salvas, nadie me puede salvar. Yo solamente quiero que tú me salves. Ni yo mismo me voy a salvar. Quiero que seas tú. Y él le dice: Señor, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen, sin que haya quien me libre. El salmista está diciendo, en otras palabras, a veces hay que leer la Biblia y leer lo que no dice. ¿Sí entiende? Y lo que no está diciendo ahí es que David le está diciendo al Señor: Señor, si tú no me libras, no hay quien me libre. Si tú no eres el que me rescata, no hay quien me rescate, porque no he confiado en nadie más que en ti. Por eso para mucha gente, y sé que no para ustedes, pero para que usted se lo aprenda y lo enseñe a otros, para mucha gente le cuesta mantener una constancia con la fe cristiana, le cuesta tener una constancia en la congregación, le cuesta tener una confianza y una constancia en su vida cristiana, porque aún confía en otras cosas que no son Dios. Y entonces, si seguimos confiando en otras cosas, aún como cristianos, todavía existen, y sé que no hay aquí, y espero que no, y digo como dijo Pablo, que no sea así entre nosotros, pero aún hay cristianos que dicen ser cristianos, que se presentan como cristianos, que leen la Biblia como cristianos, que dicen aleluya, gloria a Dios como cristianos, pero todavía van a donde les leen las cartas, o donde el adivino, o donde el agüero, o donde las cositas, o por si las moscas todavía ponen por ahí la mata de sábila, o ponen ciertas cosas en ciertas formas, o de todas formas dicen por si Dios no me ayuda, yo todavía voy a hacer aquí lo que decía mi abuelita y le voy a rezar a Santa Tata. Y todavía hay cristianos que no han puesto su confianza totalmente en Dios. Y casi que se vuelve incoherente decir que son cristianos. Porque el que es cristiano ha depositado el 100% de su confianza en Dios, no el 99%, y menos de ahí para abajo. Ha puesto su confianza en Dios. Y el que ha puesto su confianza en Dios le dice: Señor, si tú no eres el que me ayuda, entonces no hay quien me ayude. Si tú no eres el que me rescata, Señor, entonces no hay quien me rescate. Pero el que dice: Señor, si tú no me rescatas, pues me cambio de iglesia, me cambio de religión. Si tú no me rescatas, pues entonces me vuelvo a la vida de antes. Si tú no me rescatas, Señor, entonces sigo haciendo los rezos de mi abuelita, los rezos de mi tatarabuelita, los rezos del vecino, sigo haciendo todo lo que se me alcance, porque si tú no me rescatas, yo miro a ver qué hago. Pero David dijo: Señor, si tú no me salvas, no hay quien me libre. Si no eres tú el que viene a mi ayuda, Señor, me van a destrozar. Si no eres tú el que viene a mi vida, me atacarán como leones y me despedazarán. Y vemos a un hombre, porque es 100% hombre, puesto en una cruz. Y nadie lo rescató. Nadie lo bajó de esa cruz. Porque si Dios lo hubiera querido bajar, lo había podido bajar.
Y si Dios no lo rescataba de esa cruz, era para poderlo rescatar a nosotros. Jesús no fue rescatado de la cruz, fue despedazado. Dice la palabra del Señor que su cuerpo fue una sola herida, fue despedazado como si fuera devorado por leones. Su ser fue destruido, su honra fue destruida, su reputación fue destruida. Nadie lo salvó. Solamente Dios estaba sobre él con el poder para levantarlo de ahí. Pero no fue salvado, no fue rescatado en ese momento para que tú y yo fuésemos rescatados. Para que tú y yo pudiéramos decirle hoy al Señor: en ti he confiado. Yo he confiado en que tu muerte en esa cruz y tu resurrección hace que mi vida tenga esperanza. Hace que yo pueda recurrir a ti y decirte: Señor, líbrame, sálvame. ¿Sabe qué otras implicaciones tiene este versículo? Que dice: Señor, sálvame. No dejes que me destrocen, porque si tú no me salvas, no hay quien me libre. ¿Sabe qué otra implicación tiene ese versículo? Quiere decir que la persona ha bajado su orgullo. Quiere decir que la persona ha bajado su soberbia. Una de las cosas que más demuestran orgullo, soberbia y altivez en las personas no es ser rico y mostrar el reloj costoso, ni hacer así con las llaves del carro último modelo. Eso no necesariamente es lo más orgulloso, o más arrogante, o más soberbio. Una de las cosas más soberbias que tenemos los seres humanos es pensar que no necesitamos la ayuda de nadie. Hay mucha gente que aparentemente es muy humilde, que por su condición hasta de pobreza física o emocional, económica, pareciera, y dice: ay, es que es humilde. No es humilde, se le ofrece ayuda y no la quiere. Y dice: yo prefiero ser pobre que deberle algo a alguien. Yo prefiero no tener que comer antes que tener que darle las gracias a alguien porque me regaló. Si usted no los ha escuchado, yo en mi país sí escuché muchos. Y digo en mi país porque aquí no me he puesto a escuchar mucho. Pero muchas veces el orgullo, la soberbia y la arrogancia viene de pensar y pretender que usted no necesita de nadie. Y si usted no necesita de nadie, pues está incluyendo a Dios. Porque Dios no es que se baje del cielo y venga y le sirva y ponga el mercado. Dios usa a alguien. Dios no es que baje del cielo y venga y le dé el abrazo. Dios usa a alguien. Dios no es que baje del cielo y venga y le dé la palabra que usted necesita audiblemente. Dios usa a alguien. Y si usted no necesita de nadie, si la gente sigue creyendo que no necesita de nadie, nunca dice: sálvame. Nunca necesita ayuda. Nunca necesita de nadie. Y ahí hay un orgullo más grande que el que es rico y se pavonea con su riqueza. Es menos orgulloso el rico que se pavonea con su riqueza que el pobre que nunca admite que necesita ayuda. O que la persona que está en una situación difícil no reconoce que otro le puede ayudar, que otra persona puede tener el consejo, que otra persona puede tener el abrazo, que otra persona Dios puede usar para darte la palabra de exhortación. Así que cuando David está diciendo: sálvame, está diciendo: Señor, reconozco que yo mismo no me puedo salvar. Reconozco que yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad para librarme de este asunto y necesito tu ayuda. Como pastor sí lo he experimentado.
Y a veces me ha pasado que me dicen, pastor, hable con tal persona, dígale, no sé qué, y voy yo y llamo y termino regañado, termino vaciado, ¿sabes qué me parece? Porque cuando ofrezco mi ayuda, cuando quiero dar el consejo, cuando quiero dar, lo que recibo es, no necesito nada. No me importa lo que usted diga. No necesito su ayuda. No sirve su oración. No, yo sé que mi oración no es mágica ni nada. Es la actitud de la persona que demuestra que su orgullo y su soberbia y su arrogancia y su altivez de corazón aún es más grande que su necesidad. ¿Sí lo entienden? Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos situaciones difíciles, pero hay gente que tiene un orgullo más grande que sus propias necesidades, que tiene una arrogancia y una soberbia más grande que sus propios problemas, y prefiere aguantarse el problema que pedir ayuda. Prefiere aguantarse las dificultades, la necesidad, que reconocer que puede arrodillarse y decir, Señor, sálvame. Y Dios te va a salvar, pero Dios va a salvar a su manera. Yo sé que es un chiste o una historia muy vieja, la verdad es muy vieja. La escucho desde que yo era bien. Y la cuentan o la contaban, la verdad no sé quién la inventó, de que un hombre religioso, tal vez un pastor, un sacerdote, un líder, viene una inundación en su entorno y él termina subiéndose al techo porque ya el agua ya llegaba a todo lado y empezaron a venir los rescatistas y todo, y él decía, Dios me va a ayudar. Y llegaba un bote de la guardia costera, los salvavidas, y él decía, no, Dios me va a ayudar. Y le mandaban un helicóptero con una escalera para que se subiera, y él decía, no, Dios me va a ayudar. Y le enviaban otro bote, otro del ejército, de alguna institución, y él decía, no, Dios me va a ayudar, hasta que el agua lo inundó y ya no pudo aguantar más y se murió ahogado. Y llega al cielo y le reclama, y le dice, Señor, yo decía al Señor que tú me ibas a ayudar. Y el Señor le dice, le mandé un bote, le mandé un helicóptero y le mandé un barco. Y no se quiso subir. Mucha gente está esperando que Dios mismo se baje y le solucione, le barra la casa, le limpie el polvo. Pero Dios se vale de su pueblo, de su iglesia. Dios se vale de nosotros. Dios se vale aún de aquellos, a veces hasta de nuestros enemigos. A veces la ayuda viene de esa persona con la que usted menos quiere verse. Dice, pero ¿por qué Dios me manda la ayuda con esa persona que no? Porque más importante que la ayuda de Dios quiere sanar tu corazón. Y te manda la ayuda con esa persona para que de paso rompas con esa amargura, rompas con ese odio, rompas con esa sed de venganza. Por eso ese sálvame implica romper con el orgullo. Amén. Ese sálvame implica quitar tanta altivez de nuestro corazón. Ese sálvame implica bajarnos de nuestro pedestal y humillarnos ante Dios. Amén. Y entonces le dice, Señor Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. El salmista estaba tan seguro de que porque había puesto su confianza en Dios, había podido empezar a vivir una vida recta. Había podido llevar un caminar íntegro.
La pregunta difícil para hacernos, y me la hago yo y se la hago a usted: ¿estamos nosotros en la capacidad de orar de esa manera? ¿Estamos nosotros en la capacidad de decir: oh Señor Dios mío, si yo he hecho mal, si yo soy el culpable de tan grande injusticia, si yo he traicionado, Señor, si yo he sido el que he faltado, si yo he sido el que he atacado sin razón a mi adversario, si yo he sido, Señor, el que he hecho lo malo, entonces, Señor, que mis enemigos me capturen y deja que me pisoteen y que arrastren mi honor por el suelo? Porque muchas veces los problemas que tenemos los causamos nosotros mismos. Muchas veces esos pleitos y esos problemas familiares y esos problemas del trabajo y esos temas a veces que nos quitan y que decimos: ¿pero por qué contra mí? Pues porque tú hiciste también algo que estuvo mal. Pues porque tú también hiciste algo que no agradaba. Y el salmista, tremenda valentía del salmista, de decirle al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo ve y que todo lo conoce, que sabe nuestros pensamientos, y decirle: Señor, si yo he hecho algo malo, si he sido yo el que he puesto esta situación, entonces, Señor, deja que me despedace. Pero ¿sabe la triste realidad de nosotros? En la mayoría de los casos es que tenemos que decir: Señor, no dejes que me destroce, porque yo he cometido faltas, porque yo también he hecho parte, porque cuando dijeron fue que yo también lo había dicho, Señor, porque ahora que están hablando mal de mí es consecuencia de que yo antes estuve hablando mal de esas personas. ¿Cuánto nos molesta que hablen mal de nosotros, pero tan fácil que es hablar mal de los demás? ¿Cómo nos sentimos indignados cuando hay una calumnia, un chisme en contra de nosotros? Pero ¿cómo se nos hace tan sencillo calumniar y mentir sobre otra persona? Tan fácil que es señalar el fallo y el error de otros, pero cuando se nos señala el nuestro nos sentimos sumamente ofendidos. Nos sentimos tan mal y deseamos que el Dios grande y poderoso venga y caiga fuego sobre mis enemigos. Y el Señor tiene que decirnos, como le dijo a sus discípulos: ¿de qué espíritu es usted? Porque a veces tenemos que reconocer que lo único que pasa es que cosechamos lo que sembramos. Qué fácil, mis hermanos, es para nosotros como seres humanos exigir justicia, pedirle reivindicación. Qué fácil para nosotros es darnos muy dignos y exigir que se nos trate bien, sin ni siquiera repasar a veces cómo nosotros hemos actuado en el pasado. Y aquí ya me empiezo: ¿sí me extrañaron o no me extrañaron? A veces como padres nos ponemos esa dignidad de exigir que se nos trate con respeto, pero a veces no repasamos cómo tratamos a nuestros hijos. Y no solamente son groserías, palabrotas, ¿sí me entienden? Pero muchas veces como padres denigramos a nuestros hijos, los maltratamos, los hacemos sentir que no valen. Y cuando ellos, en su inmadurez natural, en su inocencia a veces, y en su falta de crecimiento lógico y social, de pronto nos irrespetan, si queremos cargarle con todo el peso de la justicia de Dios, y les traemos el versículo: honra a tu padre y a tu madre. Pero se nos olvida que el versículo también dice: y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es fácil, ¿verdad?, exigir. ¿Cierto que es fácil exigir? Pero qué difícil es dar. Qué difícil es mostrar el lado correcto. Qué difícil se nos hace, mis hermanos,
dar justicia, pero tan fácil que es exigirla. Pero el salmista, bueno, este hombre nos da un gran ejemplo. Y yo mirando este Salmo 7 digo, Señor, ayúdame algún día a orar así. Que yo pueda decirte, Señor, si algo tengo de culpa en esto, deja que me destrocen. Pero el salmista lo decía porque sabía que no tenía culpa en eso. Pero muchas veces uno no puede orar así porque sabe que ha metido ahí las de caminar. Sabe que ha ofendido. ¿Cuántas esposas dicen, oye, es que es como me habla, como me dijo, y es que no entienden, y ta. Pero se te olvida lo que tú también le dijiste. No se necesitan demasiadas palabras para ofender, a veces una sola es suficiente para lastimar. Y de pronto muchos hombres dicen, es que no quiero llegar a mi casa porque me dice, porque me hace, porque tal cosa y tal cosa. Pero se te olvida lo que tú también hiciste y lo que tú también dijiste. Y la forma en que colgaste, o la forma en que llamaste, o la forma en que la heriste, o la forma en que no diste gracias. Tan fácil que es exigir, tan difícil que es dar. Por eso para nosotros que hoy estamos recibiendo esta palabra, lo que nos debe a nosotros mover es un deseo y un anhelo de decirle al Señor, yo quiero poder orar así, Señor. Yo quiero poder hablar contigo y decirte, Señor, si yo he hecho mal, entonces deja que mis enemigos, deja que el problema me destroce, pero sabiendo que tú sabes que no has hecho parte del problema. Que esa sea nuestra oración. Pero ya en el versículo 6 el salmista dice, Señor, levántate, oh Jehová, en tu ira. Alza en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. El salmista sabe, mis hermanos, que Dios es justo. Amén. El mensaje de hoy se llama mi escudo. Pero el escudo de Dios es un escudo de justicia. Amén. El escudo de Dios es justo. Él no va a tener por inocente al culpable ni por culpable al inocente. El escudo de Dios protege a sus hijos. El escudo de Dios protege a sus justos. ¿Aló? Cuando yo digo justos, hermanas, no se sientan mal. Justos, aquí no tenemos lenguaje inclusivo, aquí tenemos lenguaje de español normal. Justos incluye mujeres y hombres. Justos y justas. Es que hoy en día la sociedad nos ha dañado hasta la manera de hablar. Le toca aclarar. Pero cuando la palabra del Señor habla de sus justos, incluye mujeres y hombres. El Señor es escudo de sus justos, de sus discípulos, de sus hijos, de su pueblo. Y solo su pueblo, escuche esto, hermano, solo su pueblo, solo sus hijos, solo sus soldados le pueden decir al Señor, levántate y haz justicia sobre mí, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi protección. Porque tú eres mi confianza, porque tú eres mi socorro y no tengo otro. Y no busco que otras cosas o que otras formas me salven. Si tú no me salvas, nadie me salva, Señor. Si tú no eres mi socorro, no tengo otro socorro. Si tú no eres mi confianza, no confío, sino solamente en ti. ¿Cuántos escudos quieres tener? Yo solo quiero uno. Y dice, te rodeará congregación de pueblos, sobre ella vuélvete a sentar en alto. Quiere decir que el Señor gobierna a las naciones. Por eso aquí tengo que ser un poquito actual, mis hermanos, en el mensaje.
Sabemos que vivimos en un mundo complicado. Estamos viviendo tiempos, no solamente en este país, en todo lado difíciles. En todo el mundo difíciles, mis hermanos. Por eso su confianza, nuestra confianza no está en los papeles, mis hermanos. Nuestra confianza no está en si hicimos o el abogado que tenemos. Nuestra confianza es el Señor, que es el que gobierna los pueblos. Él es el que gobierna las naciones, mis hermanos. Nuestra confianza tampoco es permanecer para siempre en este país. Porque si Dios te quiere mover al África, allá a predicarle a los africanos, ¿te vas a resistir? Si Dios te quiere mover a China, a predicarle a los chinos, nuestra confianza es en el que gobierna a los pueblos. Él es el que manda. Dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Otra vez David nos la pone bien complicada, no sé. Qué lindo es leer los salmos, ¿verdad? Pero cuando los estudiamos nos tiene que dar una sensación de reto, de poderlos decir, orar y leer con la misma integridad de David. Porque él está diciendo al Señor: declárame justo, Señor, porque tú sabes que soy inocente. Porque tú sabes que yo he estado también actuando con justicia. Entonces el reto, ¿cuál es? Que tenemos que actuar con justicia. Que nuestro accionar tiene que ser un accionar íntegro. Ay, pastor, esto me pasó en Colombia, de verdad. Pastor, es que mire que me van a echar del trabajo. ¿Yo qué pasó? No, es que era una persona que trabajaba en una compañía de envíos, como las de aquí, como FedEx o algo así. Le dije: ¿por qué lo van a echar? Dijo: no, pastor, es que imagínense que hay encomiendas, hay paquetes que a veces no se encuentra la dirección, y en lugar de devolverlos hay un grupo de la gente que se las abre y se queda con las cosas y no las devuelve. Bueno, para usted, ¿por qué lo van a echar? Porque a veces me dan cosas y usted las recibe. Pues sí, pastor, son bendiciones. No. Cristianos que ven bendiciones donde hay corrupción. Cristianos que dicen: el Señor me bendijo, cuando saben que es algo deshonesto. Jóvenes, jovencitas, si te dan un cambio, si se dice así, un cambio en las vueltas, como se le diga, el cambio, más de lo que es, devuélvete y entrégalo. No digas: ¡ay, Dios me bendijo! No. Dios no te va a bendecir con la corrupción. Dios no te va a bendecir con lo deshonesto. Dios no te va a bendecir en medio de la injusticia. Dios es justo. Dios es íntegro. Yo estoy seguro que no pasa acá, pero aprenda para que se lo enseñe a otros. Los que son independientes, los que trabajan con sus propios negocios. Si usted se compromete con algo, hágalo como se comprometió. Si usted ofrece un material de cierta calidad, haga con esa calidad. Si usted dijo que iba a terminar en un tiempo, termine en ese tiempo hasta donde esté dentro de sus posibilidades. No importa que el cliente no sea el cristiano, usted es el testimonio de que usted sí lo es. Amén. Porque a veces pensamos que la corrupción o la maldad solamente es el que roba el banco o el que hace cosas muy evidentes. Pero la injusticia, mis hermanos, está en todas partes. La falta de integridad está en todas partes. Y tú y yo, como hijos de Dios, decidimos si somos parte o no somos parte de eso. Y como el salmista, que podamos decirle: Señor, tú sabes, Señor, júzgame conforme a mi justicia, conforme a mi ¿qué? Integridad. Aún el tiempo, mis hermanos,
Como cristianos no podemos robar a las empresas con el tiempo. Que me van a pagar por horas, pues, me voy a las 5, pero pongamos que me voy a las 6. No, si se fue a las 5, ponga a las 5. Pero es que son 50, $100 más. Pero son injustos, no son íntegros. Y esto es ser cristiano, mis hermanos. Y no se lo tengo que decir en otro idioma, se lo digo en español, para que no diga que no entendió. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia y de integridad y queremos un Dios justo que obre con justicia con nosotros, amén, tenemos que ser hijos conforme a Él y obrar con justicia y con integridad. Para que el Dios justo obre con justicia y con integridad sobre nosotros. Y dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Para qué predicar el Salmo 7? Porque Dios quiere probar tu mente y tu corazón hoy. Mi mente y mi corazón. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué pensamos todo el tiempo? ¿Cómo está nuestro corazón frente a las circunstancias? Muchos que el año pasado de pronto decían: sí, este es el que quede. Este año ya dijeron: no, ya aborrezco el que quedó. Pero resulta que nuestro corazón no está hecho para odiar ni aborrecer. Nuestro corazón está hecho para amar. Y dice la palabra: aún a nuestros enemigos. Sigamos orando por nuestros gobernantes. Sigamos orando por los que están en autoridad. Sigamos orando por los que están en el poder. Que Dios obre con justicia. Que Dios obre con integridad. Que Dios siga moviendo lo que tiene que mover. Y usted siga confiando en Él. Y usted siga siendo un ejemplo de que se parece a Él. Usted y yo, ¿no? Esto es para todos. Y entonces dice la palabra: mi escudo está aquí. Mi escudo está en Dios. Este es el eje del mensaje, mis hermanos. Mi escudo está en Dios, que salva a todo el que se le antoje, que salva al que más le cepille la barba, que salva al que parezca más religioso, que salva al que se sabe más versículos, que salva a quién, dice ahí, a los rectos de corazón. Y ser recto de corazón, mis hermanos, es el propósito de ser cristianos. ¿Aló? Ese es el propósito de ser cristiano. Mucha gente dice: yo llevo 10 años de cristiano. Pero si alguien dice quién era antes de esos 10 años y quién es ahora, y dice: el mismo, la misma. Antes era pícaro, tramposo, mujeriego, o era pícara, tramposa y habladora, chismosa, y ya lleva 10 años diciendo que va a la iglesia, pero hoy sigue siendo pícara, tramposa, chismosa, sigue siendo pícaro, tramposo, mujeriego, mal hablado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Que solo nos hace quedar mal el resto. Porque el ser cristiano es un cambio, es una transformación. Es que antes yo era y ya no soy. Antes yo era mentiroso y ahora no lo soy. Antes yo era un tramposo y ahora no lo soy. Antes yo era esto y ahora no lo soy, porque Cristo me cambió. Por eso muchos solo saben caerle con bibliazos a la gente, porque no tienen nada que decir de lo que Dios ha hecho en ellos. Y quieren aplicarle la Biblia a los demás y nunca se la han aplicado a ellos mismos. Pero aquí no hay ninguno, tranquilo, que no es para usted. La palabra del Señor tiene que primero transformarnos a nosotros. Y tiene que haber un antes y un después de Cristo en tu vida. Amén. Amén.
Tiene que haber algo que haya transformado tu ser, tu vida. Que tú eras esto y ahora ya no lo eres. Que tú andabas en esto y ahora no andas en eso. Obvio, todos tenemos procesos. Obvio, todos tenemos áreas más difíciles. Obvio, todos a veces no cambiamos todo de una sola vez. Pero algo tiene que notarse, algo tiene que verse, algo tiene que cambiar en tu ser. Que otros puedan decir, oiga, sí, algo cambió en usted. Que por lo menos alguien se moleste al verte, porque dices, usted antes era de los que decía groserías conmigo y ahora no. Usted antes era de los que se reían conmigo de los chistes verdes, morados, amarillos y todos los colores y ahora no. Ya esto me cae mal. Bueno, pues está bien. Gloria a Dios que le caes mal al que sigue viviendo una vida deshonrosa. Peor que le siga cayendo bien, ¿verdad? Peor que siga diciendo, usted sí es de los míos. Muchos cristianos se sienten contentos de que los de antes les diga, usted todavía es de los míos. Eso quiere decir que todavía no es de los de Cristo. Porque si usted todavía es de los del mundo, pues no es de los de Dios. O somos de Dios o somos del mundo. Pero no podemos ser de ambos. Amén. Pastor, usted debería haberse quedado otro domingo recuperándose. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Yo creo que Dios es amor. Amén. Pero es justo. Amén. Yo creo que Dios es la esencia del amor, mis hermanos. Pero ama a los que le aman y está irado contra el impío todos los días. Ay, pastor, eso no se puede predicar. Pero más adelante le digo que sí se puede predicar. Porque dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si una persona no se arrepiente, no espere con la esperanza de decir, ay, pero es que Dios es amor, porque Dios es amor, pero es Dios justo y seguirá irado contra el pecado y contra aquellos que hacen maldad y hacen iniquidad, y su amor no ha cambiado, su amor sigue siendo grande para el que se arrepiente. Yo creo que hay que decir que Dios es amor, pero yo creo que hay que explicar cómo es su amor. Yo creo que hay que decir que Dios es fuego consumidor, pero hay que explicar a quién consume. Yo creo que hay que explicar, mis hermanos, y no solamente saltar los versículos como si fueran palabras mágicas, sino decir que Dios sí ama, Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus discípulos, Dios ama al íntegro, al justo, al recto de corazón, Dios lo ama y es su escudo. Pero al impío, al que no se arrepiente, mis hermanos, aunque Dios ama a su creación, aborrece al pecado. Y hoy no podemos predicar así, mis hermanos, porque es complicado, ¿verdad? Pero qué más amor que querer que la gente no se pierda, mis hermanos. Qué más amor que amar a la gente y decirle, no te quiero ver en la condenación eterna. ¿Para qué suavizar a veces y solamente darle pañitos de agua tibia, decimos en mi país? Yo fui al médico, hermanos, sin saber que me tenían que operar. Pero si el doctor me dice, no, mire, pues sí hay que operarlo, pero tranquilo, si no quiere, váyase a su casa. ¿Sí? Pues en unos meses estaba la debería de operar. El doctor tuvo que ser duro conmigo y decirme, lo tengo que operar, tengo la agenda libre el martes, ¿está bien? Y los riesgos son estos y las implicaciones son estas. Mi hermana que trabaja en el sector de la salud
la mayoría de las operaciones salen bien, pero siempre que a alguien lo van a operar o algo, primero le pegan un susto, porque le dicen firme aquí, por si se muere, firme aquí, es donador de órganos. Pues hay que hacerle transfusión de sangre, y en caso de que usted no pueda tomar una decisión, ¿quién puede tomar la decisión por usted? Y uno queda como, ¿qué? Y el doctor me dijo, los riesgos de esta operación son estos, y puede quedar así. ¿Es consciente? Pero ¿qué pasa si no me lo dice? ¿Qué pasa si me dice que no era necesaria la operación? ¿Qué pasa si pasa algo malo y yo no sabía? Ay, pero lo entendemos, ¿verdad? Y cuando estamos allá, nosotros en urgencias con la batita o con esa ahí, le ponen a uno a firmar y lea. Uno ve esas letras como hormigas, uno no lee nada. Uno ahí firma. Y peor si está bien en inglés. Y uno ahí firma y confía, ¿verdad? El doctor le dice a uno, y se puede morir. Hay un riesgo de un 70-80% que la operación salga bien, pero hay un 20% que salga mal. Firme ahí. Y si le decimos a la gente, hay un riesgo de que te vayas al infierno si no te arrepientes. ¡Ah! Dios es amor. Firme ahí, comprométase a vivir una vida íntegra, comprométase a buscar de Dios, firme ahí y acepte las condiciones de Dios y entienda que sí, Dios es amor, es tu escudo y te ama, pero Él seguirá irado contra el pecado. Y hay un riesgo, mis hermanos. ¿Quieres vivir del lado del riesgo que lleva al infierno o quieres vivir del lado de la seguridad que te lleva al cielo? Entonces hay que decir las cosas, mis hermanos. Con amor. Yo no estoy diciendo que no se diga con amor, porque muchos quieren decir estas partes sin amor, y tampoco es lo correcto. Hay que decirlas con amor. Porque también hay mucho cristiano que predica como queriendo mandar a la gente para el infierno. Hay mucho cristiano que le dice a la gente todas estas verdades, pero como diciendo, ojalá no se arrepiente, que se muera, que se vaya para el infierno. Lo he de ver en el infierno. Yo he escuchado a cristianos hablar así. Hijo del diablo, lo verá en el infierno. No, dígale que se arrepiente y que puede haber esperanza. Ya es decisión de él si no se arrepiente, pero usted no lo mande al infierno antes. Porque al fin de cuentas, el versículo 14 al 16 nos dice la realidad. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dios no es injusto. Dios no va a mandar a nadie a la condenación eterna si esa misma persona no cavó su propio hoyo. Dios no va a enviar a nadie a una vida de tormento por la eternidad, sino que serán nuestras propias acciones. Si no nos arrepentimos, si no reconocemos al Señor, las que darán a luz esas consecuencias. La persona soberbia, vamos a resumirlo porque ya vamos a acabar. La persona soberbia, altiva de corazón, orgullosa, que actúa en iniquidad, en maldad, es aquella persona que se deleita en la mentira, que da luz engaño, mis hermanos, y que aunque se crea que está haciéndole daño a otros, el daño es para sí mismo. El daño es para su propia vida. Y caen en su propia trampa. Caen en sus propias mentiras. El chismoso chismea tanto que termina chismeando hasta él mismo. El tramposo engaña que cae en su propia trampa.
La persona malintencionada que siempre está buscando el mal para los demás termina haciéndose daño a sí misma. Pero en términos eternos, si no se arrepiente, si no cambia su manera de vivir, si no doblega su orgullo, su soberbia y su altivez, ya hay un lugar para ese tipo de personas. La pregunta, ¿usted y yo somos de esos? No. Yo hubiera gritado, no, pastor, no. Yo no. Que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Para eso nos congregamos, mis hermanos. Para que nos recordemos mutuamente que si Cristo, que si Dios es mi escudo, es porque yo soy su hijo. Si Él es mi escudo, es porque yo soy su discípulo. Si Él es mi escudo, es porque yo soy su soldado. Dios no es escudo de los que no están con Él. Aunque suene difícil y duro de escuchar. ¿Quieres que Jesús, que Cristo, que Dios sea tu escudo? Tienes que ser de Él. Tienes que parecerte a Él. Y tienes que tratar de vivir conforme a su voluntad. Y por eso el salmista termina y culmina diciendo, póngase en pie, para que sienta que ya acabamos. Versículo 17, ¿qué dice? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Para los que no saben, es perfecta. ¿Cómo es la justicia de Dios? Perfecta. No tiene error, no tiene fallo. La justicia de este mundo es imperfecta. Mi propia justicia es imperfecta, pero la justicia de Dios es perfecta. Y ahí dice que usted lo va a alabar conforme a su justicia. ¿Cómo lo va a alabar? Perfectamente. Con ánimo, con alegría, con gozo. ¿Por qué todavía nos preocupamos los pastores en las iglesias por tener un espacio de alabanza, pastor? Hay mucha gente que no le gusta. Dice, yo podría vivir sin la alabanza de la iglesia. Pues arrepiéntete. Porque la palabra edifica, pero la alabanza demuestra cuánto has entendido de lo que has aprendido. En la alabanza damos honor al que nos dio la palabra. La alabanza es un momento, es una oportunidad de que des algo al que te lo ha dado todo. Y ahí dice, le alabaré conforme a su justicia. Y si la justicia de Dios es perfecta, tenemos que alabarlo perfectamente. No solo el domingo, mis hermanos. Tenemos que exaltar su nombre todo el tiempo, en todo lugar. No solo con cánticos. Nuestra alabanza no es solo música. Nuestra alabanza es testimonio. Amén. Nuestra alabanza es testimonio. Nuestra alabanza es que otros vean lo que Dios ha hecho en ti. Nuestra alabanza es nuestra manera de vivir íntegramente. En una sociedad injusta, en un mundo injusto, nosotros podemos alabar conforme a la justicia de Dios.